una entrevista de hace unos años aquí en La Belleza de Pensar, un matemático chileno me decía que las matemáticas le producían una especie de éxtasis corporal, sensual, hasta sexual, me dijo él mismo. Siempre me quedó dando vuelta esa idea del goce místico o del goce sensual frente a los números, frente a este lenguaje que en la antigüedad reunía no solamente a la aritmética, sino también a la astronomía y a la música. Para hablar de las matemáticas y para hablar de la ciencia y para hablar de los curiosos caminos del pensamiento abstracto que de alguna manera explica el mundo, aunque el mundo a veces le escapa, hemos invitado a Eric Goles, Premio Nacional de Ciencia, matemático, a quien le agradecemos de estar aquí en La Belleza de Pensar. Te agradezco la invitación. Encantado por tener una provocación en cuanto a las matemáticas. Eric, hablemos un poco de ese goce. ¿Tú compartes esa idea de que las matemáticas, de que un lenguaje, entre comillas, abstracto, o un lenguaje paralelo, por decirlo así, pueda producir un goce físico casi sensual en el que la estudia o la produce o la inventa? Yo estoy de acuerdo. Te diría que el motivo es muy simple. Tal vez una suerte de explicación. El gran misterio de las matemáticas es que, desde el tiempo de los griegos, ¿no es cierto?, pasando por Galileo, sean en parte, tú lo acabas de decir, el lenguaje de la naturaleza. Se escapan cosas, y está muy bien que sea así. El hecho de que suceda eso, misterio que haya ese lenguaje, es que cuando tú, trabajando con ese lenguaje, como yo, que soy matemático, tocas en algún momento, son escasos esos momentos, de que llegas a una verdad dentro de ese lenguaje, te conviertes en ese instante, y solo en ese instante, en el caso mío personal, en la sal de la tierra. Participas de un todo que te produce realmente un éxtasis. Son escasos esos momentos. Y tal vez hoy en día, en este minuto, los miro con nostalgia, esperando que vuelva otro. Es casi una adicción. San Juan de la Cruz describe su relación con Dios con un verso muy hermoso que es un no sé qué que queda balbuceando. ¿Cómo se podría decir o cómo se podría nombrar ese momento matemático? ¿Es un no sé qué o es un qué que se sabe? Es un qué que tú sabes en ese instante. Encontraste, como diría Erdős, un gran matemático, la pieza que falta, que estuviste buscando con una obsesión bárbara, probablemente durante años, probablemente durante meses, que no te deja dormir, te obsesiona, te ocupa completamente. Y en un momento, no necesariamente haciendo un cálculo, pensando, puedes estar en cualquier lugar, das en el clavo. Sabes que cuando llegues al momento de escribir, ya tienes esa pieza, la encontraste. Y ese es el minuto en que encuentras ese qué. Después el resto, como yo diría, es solo literatura. Tienes que escribirlo bien y ya empieza a trabajar la nostalgia, buscando ese otro momento. Tú hablaste ahí de esta sensación casi mágica, como que accedieras a un suerte de secreto de la tierra a la realidad, o del espíritu. De hecho, una parte de las matemáticas en la historia está ligado de alguna manera a eso y tiene una cierta derivación esotérica, que será discutible, me la vas a explicar tú. ¿Qué es cuando las matemáticas eran pitagóricas? Correcto. A ver, ¿qué ocurría? ¿Cómo son esas matemáticas pitagóricas? Mira, en términos muy gruesos, diría yo que se pensaba entonces que los números, el 1, el 2, el 3, el 4, los números usuales, de alguna manera tenían que ver con la sinfonía de las esferas, venía de la música. Y se pensó, tal como hoy en día, por tratar de retratarlo desde mi punto de vista, hoy en día nosotros hablamos que en la naturaleza los ladrillos fundamentales son las partículas, ¿no es cierto?, elementales de la materia. En ese tiempo se pensaban directamente que eran los números. Y eso es bastante esotérico, porque pensar que los números, como esto partía de la música, tú tomás una octava, etcétera, y decir, bueno, tenemos esa realidad que hemos observado y todo es música, finalmente los números son los constitutivos esenciales de la materia, de la realidad más que la materia, de la naturaleza. Y esa es una posición casi mística. Entonces los números, algunos números en particular, tienen propiedades mágicas, o tú le achacas propiedades mágicas. Tal vez de eso venga, por ejemplo, que el número 7, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice que tiene tal o cual cualidad, que no la tiene, o el número 13. Y ahí empiezas a diferenciar. Ahora, esas diferencias
hasta el día de hoy nos asombran. O sea, realmente los números, los simples números, esos que contamos todos los días, no van a dejar de sorprendernos jamás. Las relaciones que hay entre ellos, entre los números, ya son cosas profundamente matemáticas. Tú tienes números que se llaman los números primos, no porque sean parientes, obviamente, sino porque no son divisibles por ningún número que no sea el 1 o por sí mismo. Por ejemplo, el 5 no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 4, solo por 5 y 1. El 7, el 13, el 17. Y eso lo descubrieron, fíjate, los griegos. Demostraron que eran infinitos. Y hasta el día de hoy los primos nos asombran. Tienen también enormes usos los números primos, justamente por su dificultad. Entonces, en la historia de las matemáticas, solo los números, por nombrarte una cosa, las relaciones que existen entre ellos, es una historia que va a seguir avanzando, extendiéndose, y la verdad es que solo puedo decir que no sé lo que va a suceder a futuro con ella. Va a estar siempre abierta, no se cierra. Tú no puedes decir un día, se acabó la historia, como decían en otro ámbito, ¿no es cierto? Fukuyama. Conocemos los números, ya sabemos todo lo que hay que saber. Siempre nos van a sorprender. A ese nivel, las matemáticas no se limitan a los números, por supuesto, ¿eh? Pero las relaciones que hay entre ellos han dado para que el hombre toque un poco, fíjate, el fondo del espíritu de la humanidad. Yo creo que está eso. O sea, uno no hace matemáticas o no analiza los números porque sea útil hacerlo, sino que porque de alguna manera allí tú participas un poco o crees darle sentido a la aventura humana en ese ámbito. Y yo creo que es la gran pasión. Ese éxtasis, yo creo que sucede porque en ese momento tú participas o crees entrever, digamos, la profunda naturaleza humana, la belleza que tiene. Ahora, hay un poeta, así lo llamo yo, poeta con P mayúscula, chileno, un gran articulador cultural chileno, un aventurero del espíritu que se llama Godofredo Yomi. Y él decía que la única opción de que en Chile tengamos ciencia, dada la pobreza o la austeridad de fondo de este país, somos un país pobre, hay que admitirlo, digamos, a veces creemos que no, pero era de tener ciencias matemáticas, porque dijo él que la matemática era un pensamiento con un puro pizarrón, era la posibilidad de pensar con un puro pizarrón. ¿Qué te parece primero esa idea? O sea que así como si uno tuviera que tomar una decisión, ¿dónde invertir como país en la ciencia? ¿Cuál sería el camino realista? ¿Dónde podemos competir verdaderamente? Sería levantando los matemáticos, creando una matemática. O sea, primero, yo creo que más allá de las razones de Yomi, digamos, la matemática está en todas las otras ciencias, de alguna manera, es constitutiva. El éxito de la física se debe a que maneja un lenguaje que es la matemática, digamos, esencialmente. De manera que, como alternativa para un país, el hacer matemática es, además, estar dando el sustrato con el cual tú tienes un pensamiento lógico, una metodología de análisis que sirve a las otras ciencias. Por otra parte, si bien es cierto que uno lo puede hacer con pizarrón, incluso pensando, ¿ah? Yo me paso horas con un problema, ando tirando línea en un cuaderno como lo haces tú, pero de repente está solo mi pensamiento conmigo mismo, o sea, no hay papel, estoy viendo lo que está sucediendo. Si bien eso es cierto, también hoy en día, en muchas ramas de las matemáticas, se requiere hacer grandes cálculos en computador. Es decir, hoy en día, cuando andan buscando un número primo, por dar un ejemplo simple, muy grande, por razones especiales, o viendo en una estructura de un grafo, por ejemplo, en una vasta red, ciertas regularidades, a veces es muy conveniente utilizar un computador. El hecho que existan los computadores hoy en día también ha creado nuevos problemas dentro de la matemática. De manera que al día de hoy, si bien es cierto que un matemático puede, como estoy sentado yo aquí, quedarse con su papel y lápiz y el pizarrón, también es cierto que más y más se requiere esa ayuda que es una gran capacidad de cálculo. Algunos matemáticos la tuvieron acá, ¿eh? No todos la tenemos. Como la vieja poesía oral. Sí. Cuando la literatura sostenía mnemotécnicamente en la memoria y en la oralidad. A mí me gustó esa idea del pensamiento con pizarrón y de la idea de que Chile podría ser un país de matemáticos, jugando un poco como es Chile un país de poetas. Esto lo dice un hombre que es, de alguna manera, tiene una mente matemática, Yomi, que es poeta. Chile país de matemáticos y Chile país de poetas. Entonces voy a jugar un poco con una idea de Heidegger sobre Hölderlin. Una conferencia que dice, ¿para qué poesía en tiempos de miseria? ¿Cuál es el papel de los poetas? ¿Para qué
En primer lugar, ¿qué paralelismo, puente podríamos encontrar entre poesía y matemática? En términos de lenguaje. Te parto con un par de versos de otro gran poeta chileno, que es Huidobro, ¿no es cierto? Cuando tú lees Altazor, allí hay mucha matemática. Es poesía. Sin embargo, tú tienes en un momento, estoy citando, no sé si exactamente, que habla de los 4 puntos cardinales, son 3, el norte y el sur. Allí hay poesía, hay sorpresa para el lector, pero hay una profunda matemática en eso, en esa paradoja que se está enunciando allí. Porque la matemática también, como mucha ciencia, parte de ciertas paradojas, de cosas que tenemos que tratar de comprender. Y allí tú tienes una. Yo diría que en matemáticas eso es una cosa, o sea, en la poesía contemporánea, en particular en la poesía chilena, en Huidobro, en Nicanor Parra, ¿no es cierto?, en Zurita. Tú encuentras, sobre todo los primeros libros de Zurita, tú encuentras... Las áreas verdes. Sí, esa vaca que se escapaba por el papel blanco, ¿no es cierto? Sí. Tú encuentras muchísimo pensamiento embrionario matemático. Juan Luis Martínez, precisamente. Allí encuentras eso. Por otra parte, tú me dices, ya Eric, pero ¿qué pasa en matemáticas propiamente tal? ¿Qué te va a decir un matemático que probablemente no se interese en la poesía directamente? Cuando tú lees una demostración matemática, estoy citando un poco también a Erdős, un gran matemático, el más prolífico que ha existido en la historia de las matemáticas, con más de 1000 trabajos, 1500 trabajos. Este viejo que murió hace algunos años, encontraba una demostración. Había un problema conjeturado, debe suceder tal cosa, en tal ámbito de los números, etc. Trabajaba y en algún momento encontraba la pieza que falta. La manera en que explicaba el cómo había llegado a eso al resto de la comunidad, ¿no es cierto? Ahí hay varias maneras. Yo puedo decir esto es verdad al interior de ese lenguaje, escribiendo un tratado que puede ser así. Existen demostraciones matemáticas que ocupan 400 páginas. Llámalo tú, es una novela. Sin embargo, Erdős decía, hay una cierta estética, si yo voy derecho al punto, una verdad profunda que yo puedo explicar de manera minimal, como esas poesías japonesas. Como los haiku. Claro. 2, 3 líneas, y tú la lees y dices, pero esto es sorprendente, lo entiendo, y era tan simple. Bueno, pero había que escribirlo, no era simple, antes que alguien lo creara o lo descubriera. Y esa minimalidad de lenguaje para explicar un resultado matemático, allí tú ves una noción de estética, y un matemático usual te va a decir eso es bello. Porque hay dos niveles de belleza. En el cómo tú a partir de los axiomas explicas ese resultado. Puede ser una lata, largo, larguísimo. Por ejemplo, yo te cuento, hay resultados matemáticos importantes, para cuya demostración incluso se recurrió a un computador para ver una serie de casos tediosos. Claro, tú lo vas a leer y vas a decir, esto es cierto, estamos de acuerdo, es un teorema en matemática. Pero si te preguntan a ti, ¿y te gusta esa demostración? Tú vas a decir, no me gusta. Por lo tanto, hay una cierta estética. La poesía, en el contexto matemático, en mi opinión, es la belleza de la minimalidad. Es ser así, como una espada. A ver, un haiku matemático. Uno, el de los griegos, digamos, es que los números primos son infinitos, que es un resultado viejo como el mundo a estas alturas, ¿no es cierto? Ese enunciado, los números primos ya te dije lo que eran, ¿no es cierto? Para demostrarlo, hay una técnica que se ocupa mucho en matemáticas al día de hoy. Hay 2 tipos de técnicas. Las técnicas constructivas, en que tú empiezas a construir, dices si son infinitos, voy a colocar uno que es más grande. Pues bien, no lo sabemos hacer así. Yo digo, supongamos, y ya hay una belleza en eso, supongamos que son finitos, que no son infinitos. Por lo tanto, hay 50, estoy inventando el número. El 2, el 3, el 5, 50 números. Tú multiplicas todos esos números, le sumas 1, ¿de acuerdo? Y demuestras que tiene que haber otro. Y llegas a una contradicción. Y eso es muy simple. O sea, los griegos, con las herramientas que poseían en esa época, que eran ínfimas en relación a las que tenemos hoy en matemática, ¿no es cierto?, lo demostraron en 4 líneas. ¿Entiendes? Otro haiku muy simple. Si yo tomo 6 personas, tú vas a una fiesta, hay 6 personas, arbitrarias. Yo te digo, matemáticamente, en esa fiesta, Cristian,
hay 3 personas, no sé cuáles, que o bien se conocen entre ellas o bien no se conocen entre ellas. Y incluso tú me decías, "Ay, lo que está diciendo es una tontera, Eric, es trivial". No es trivial. Es una especie de IQ, porque demostrarlo, porque si esta no conoce a esta y esta otra, son 4 líneas. Es de una gran belleza el demostrarlo. Además, que tú dices, sí, pero esos problemas son de juguete. No es un juguete, porque grandes matemáticos, a partir de lo que te acabo de contar específicamente, han desarrollado toda una profunda teoría, la teoría de Cayley, que es ver qué relaciones existen cuando yo tengo muchos objetos. Relaciones que matemáticamente son inevitables. No las puedes evitar. Y no obedecen a casualidades. O sea, lo milagroso allí es que no hay milagro, es matemático. Hay una de las sensaciones junto con el gozo es, quizás por ejemplo, en esa, ¿cómo se llama lo que dijiste? ¿Cómo se podría nombrar ese IQ matemático que dijiste recién? Yo diría que tienen que ver con la inevitabilidad. Claro, bueno, pareciera que la matemática lo que produce, más que en realidad un gozo, una exaltación, es una sensación como de reposo, ¿no? De seguridad. O sea, hay un orden en el mundo. Esa es una sensación que tenemos. El mundo es caótico, la experiencia humana es caótica, es fragmentaria. Sí. Y la matemática, tengo la sensación para que el que la domina le da una cierta sensación de paz y de reposo. ¿Es así ahora? Estaba pensando que algunos matemáticos contemporáneos de repente han dado golpes a esa seguridad. Sí. Pensaba justamente en Kurt Gödel. ¿Gödel se pronuncia? Gödel. Que de alguna manera le dio un golpe de gracia a la matemática, o a una dimensión de esa seguridad de la matemática. A la soberbia de la matemática. Ajá. Yo sería más enfático, siendo matemático, lo puedo decir, a la soberbia en un cierto momento de la matemática. Hilbert, un gran matemático, la escuela alemana de Hilbert, en 1900 en un congreso, un tipo muy genial, muy fuerte en matemática, dice, los problemas o las conjeturas o los grandes problemas que vienen a futuro son tales y cuales, y da una lista de problemas. Entre ellos, esencialmente, estoy tratando de ser casi una caricatura del problema, dice, debería, por una parte, ser posible, dado los axiomas, ¿no es cierto?, en la teoría de números o los axiomas de la matemática, poder saber si yo te doy una frase, una sentencia matemática, por ejemplo, puede ser 2 más 2 igual 5, esa sentencia es falsa, ¿no es cierto?, en los axiomas. 2 más 2 igual 4 es verdadera, ¿no es cierto? Una sentencia arbitraria que a partir de los axiomas yo puedo determinar si es verdad o mentira, falso, digamos, a partir de los axiomas. O sea, yo tomo mis axiomas, tú me das esa sentencia, empiezo a trabajar y en un tiempo finito, obviamente, manejando esos axiomas, yo te digo, esto es verdad, o sea, es blanco-negro. ¿De acuerdo? Parece natural que así sea. Yo creo que la mayoría de la gente pensaría eso de las matemáticas. Si yo te doy una ecuación, al final va a haber una respuesta, un sí o un no. ¿De acuerdo? Claro. Sin embargo, Gödel, que es un tipo extremadamente lúcido, especial y marginal también, porque la cosa iba por allí. Trabaja y demuestra lo siguiente, que en un conjunto de axiomas que fuesen lo suficientemente poderosos para contener la aritmética, es decir, los números, las relaciones entre los números usuales, iban a existir proposiciones, escúchame bien, verdaderas, pero que al interior de los axiomas eran indemostrables saber si eran verdaderas o falsas. No las podías demostrar al interior. Al interior. Si eran verdaderas, miradas desde arriba. Y él crea una verdad de ese tipo y llega a una contradicción. Eso echa por abajo, ¿no es cierto? Bota al suelo todo un edificio, por lo menos un beautiful thinking, digamos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que dice de alguna manera? Fíjate que hay una frase muy linda que a mí me gusta mucho, porque de alguna manera lo que está haciendo así es decir, bueno, si las matemáticas son una religión, es la única que ha demostrado la necesidad de la fe. Hay que tener fe en las matemáticas porque justamente sucede eso. Hay verdades que tú no puedes demostrar al interior de los axiomas. O sea, la matemática demostró la necesidad de su fe. Parte de estos dogmas también. Claro, ¿no es cierto? Pero es muy increíble eso. Entonces, Gödel hace eso y echa por el suelo una cosa, digamos, que se creía... El camino iba por el otro lado, digamos, es decir, que se podía. Ahora,
Junto con eso, no fue el único, eso es inquietante, pero ¿qué le da a las matemáticas? Fíjate bien, yo parto de la base que las matemáticas es un lenguaje. El español, el castellano que estamos manejando es otro lenguaje. Justamente si tú vas a la poesía o la prosa o la literatura, una de las grandes cualidades del lenguaje es su ambigüedad. Claro. La ambigüedad nos da riqueza, nos sorprende. Y como que eso faltaba en matemáticas. Eso es una expresión muy personal. Yo digo decir, las matemáticas son aún más ricas. O sea, ¿son ambiguas entonces? Porque tienen ese tipo de ambigüedad. Ajá. O sea, esa es una opinión mía, muy personal. Yo creo que con Gödel, el lenguaje matemático gana eso que aparentemente le faltaba. Gana flexibilidad, plasticidad. Flexibilidad, ¿no? ambigüedad. Eso que decía que hay que tener fe de alguna manera, para mí es muy profundo. Tú hablaste ahí de las verdades. Esta es una frase de Roger Penrose que dice, la pregunta sería, ¿qué es lo que es la verdad matemática? Y él dice, hay algo absolutamente infuso en la verdad matemática que va más allá de las simples construcciones humanas. ¿Qué es lo que es la verdad matemática? Ya. Uno habla de verdad en filosofía. ¿Qué es lo que es verdad? Claro. Ahora, discutamos un poco en torno a eso. Pensando un poco en Penrose, a mí me tocó conversar largamente con Penrose en alguna ocasión. Digamos, allí primero tú tienes que ir a la vieja filosofía, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ¿la matemática está allá afuera o es un constructo nuestro, humano? ¿De acuerdo? Si está allá afuera, voy, ¿no es cierto? Me salgo de la caverna de Platón, la tomo. Como decía Erdős, yo leo mis demostraciones directamente del libro, de algún creador, ¿no es cierto? Esa es una posición. Luego la verdad ya está escrita. Se podría pensar. La verdad en ese caso sería tocar, descubrir, más que inventar, ¿no es cierto? Descubrir eso que está allí, inmanente, esa idea que está. Yo personalmente creo que la matemática la construimos nosotros, los seres humanos. La construimos y la inventamos. En ese contexto yo te podría decir que la verdad, desde el punto de vista mío personal, es algo que es una sentencia matemática. Cuando yo tengo una sentencia matemática, una afirmación de cualquier tipo, es algo que, teniendo esa fe que nos inculca Gödel, yo trato de demostrar al interior de los axiomas que estoy manejando. La matemática te lo digo de otra manera, piénsalo como un juego, ¿de acuerdo? Un juego tiene reglas, axiomas, en el caso de la matemática, ¿de acuerdo? La verdad dentro de ese juego específico, cuando estoy jugando contigo un partido de ajedrez, ¿cuál es la verdad del ajedrez? Es aquella que se enmarca al interior del juego. Va a haber un ganador, un perdedor, un empate, digamos, dentro de las reglas. Y una posición es verdadera en la medida que yo llegué a ella desde el punto de partida de ese tablero de días y noches. ¿Estás de acuerdo? Para mí, una verdad matemática es una posición en el tiempo que yo alcancé, ¿no es cierto?, demostrando una sentencia a partir de mis condiciones iniciales, que son los axiomas en los cuales me basé para ello. Respeté unas reglas de juego. Me aislé del mundo, dije, estas son mis reglas. ¿Esto interpreta el mundo? Tal vez no, pero son las reglas. Dentro de esas reglas llegué a esto. Y si por casualidad tocara otro punto, porque la verdad matemática después de Gödel y de Turing, que es otro gran matemático, yo diría son tres. O una cosa puede ser cierta, falsa, o que no puedo decir cuál es su valor de verdad. Pero eso es parte de la verdad. Es decir, renunciar y decir, mira, demostré que esta sentencia no la puedo decidir como verdadera o como falsa en el tiempo que nos da nuestra existencia finita. No puedo. Y eso es parte de la verdad. De manera que yo separaría en dos puntos. Primero, si tú piensas en términos platónicos, la verdad inmanente, las matemáticas están allí y yo las capturo, ¿no es cierto?, con un esfuerzo de inteligencia. Yo prefiero decir que las construimos. Muchos colegas matemáticos van a estar en desacuerdo probablemente, pero también conozco muchos que están de acuerdo con eso. Es un gran debate. Hablemos un poco en qué está la matemática hoy. En primer lugar, las matemáticas es una de las ciencias, quizás la ciencia más antigua. No hay otra ciencia más antigua. No sé si podríamos decir la química, que viene de la alquimia, que tiene como antecesor. Pero lo más antiguo, la ciencia más antigua es la matemática. Se remonta a los albores, creo que a los babilonios, ahí hay parte, ¿no? ¿En qué está la matemática hoy? Así como hablamos de ese golpe de gracia, de estos hitos, ¿en qué está hoy la matemática? Si uno mirara en términos bien globales, o sea, ¿cuáles son los golpes de gracia o los golpes de timón? O uno podría decir que a lo mejor un siglo fue más importante la geometría, que en el otro se inventó el cálculo diferencial, que en otro no sé, van pasando cosas.
zonas de interés o zonas de... Fíjate que, obviamente, mi opinión está sesgada por mi quehacer, ¿no es cierto? En términos generales, yo diría que tú tienes todo el análisis. Cuando digo análisis, voy a explicarte en 2 palabras. El análisis, esencialmente, el cálculo, como se le llama, nace en paralelo con Newton y Leibniz. En paralelo, una tremenda pelea entre los dos, decir quién había sido el primero, ¿eh? Sobre todo Newton, al pobre Leibniz lo trató malísimo, ¿eh? Y el análisis nace allí para interpretar, para darle sentido a la física, al famoso F igual M por A. Estoy haciendo, en el caso de Newton, Leibniz con otros motivos. La rama del análisis ha sido uno de los lenguajes al interior de la matemática más poderosos para interpretar la naturaleza a través de la física. Y hoy en día sigue progresando de una manera increíble, digamos. O sea, tanto es así que para un matemático profesional, como el caso mío en un área específica, yo no soy analista en ese sentido, ¿de acuerdo? No desarrollo esa rama de la matemática, hay miles de cosas allí que se te escapan. Digamos, es tan vasto lo que se está haciendo que es muy difícil que tú tomes 2 matemáticos en ramas distintas que rápidamente logren comprender lo que están haciendo en la punta. Digamos, el análisis es una rama que sigue creciendo enormemente. Por allí después, o antes, pero que se conjuga, se desarrolla mucho lo que yo llamaría las probabilidades, el estudio de las probabilidades. La teoría de la medida, ya es una palabra técnica que no voy a entrar en detalles, digamos, y la teoría ergódica, que tiene que ver con cosas que son muy importantes, y por allí hay grandes desafíos. La teoría ergódica y los sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es algo tan simple, algo que cambia en el tiempo. O sea, desde ese punto de vista, las pelotas de billar que están en un billar es un sistema dinámico, el sistema planetario es un sistema dinámico. Entonces, la pregunta, el cómo actúan los sistemas dinámicos en el tiempo, pasa por el análisis, pasa por las probabilidades, y allí, al día de hoy, hay grandes desafíos, porque una de las cosas importantes que viene de la física y las matemáticas, en toda esa área, es otro gran martillazo arriba de la mesa, como el de Gödel, al día de hoy, en los últimos 20, 25 años, digamos. Parte un poco con Poincaré, un gran matemático francés que es anterior, pero que como que se cristalizó hace poco. Es decir, mira lo que te voy a decir. Pensemos en el clima. Que en Santiago no está lloviendo. El clima es una cosa que apasiona al hombre porque tiene que ver con su realidad cotidiana, desde que el mundo es mundo. Por lo tanto, el ansia de la ciencia, en particular de la matemática, es ayudar a predecir ese clima. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen el fenómeno? Después de Newton, el análisis ha permitido dar esas ecuaciones. Yo puedo dar las ecuaciones maestras. Sin embargo, en los 70, un meteorólogo que trabajaba en MIT con matemáticos demostraron que no se puede predecir. Tengo las ecuaciones, mira lo que te digo, tengo el modelo, tengo la foto, he tomado parte de esa realidad en este lenguaje matemático. Sin embargo, cuando quiero llevarle una predicción de largo plazo, no te estoy hablando para el día siguiente, largo plazo puede ser a 3 semanas, a 1 año, no se puede. Pequeñas perturbaciones minimales, es como una burbuja en este vaso de agua, que aparece, perturban de tal manera el sistema que cuando yo doy las condiciones, digo, al día de hoy, estas son las condiciones de tiempo, de velocidad del viento, no puedo predecir, se van amplificando los errores en el tiempo. Y por mucho que tuviese computadores más poderosos, por mucho, mira, para predecir el tiempo exacto, con ese modelo matemático, tendríamos que hacer como los cartógrafos de Borges, mapear, pero uno al lado de otro, de estaciones meteorológicas, todo el planeta. Y aún así. Algo se escaparía. Claro. Es decir, de nuevo, lo que es casi una paradoja. Tengo el modelo matemático, que es el correcto, físicamente hablando. Vi el análisis, sistemas dinámicos, qué sé yo. Sin embargo, hay caos, porque me basta una pequeña perturbación en las condiciones iniciales del sistema para que en alguna escala de tiempo me sea imposible saber lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar a una escala de tiempo sumamente larga con el sistema solar? También es un sistema dinámico. ¿Pasa algo de eso? No puedo predecir. Entonces, hay otra renuncia. Tú te acuerdas, o probablemente has escuchado, ¿no es cierto?, que Laplace, sí, el gran matemático francés, que yo diría que
toma el trabajo de Newton, digamos, y trabaja las matemáticas, y con una soberbia infinita, es como Arquímedes cuando dice una palanca para mover el mundo. Él dice, si yo conociera el movimiento, la velocidad y la masa de todas las partículas del universo, podríamos saber exactamente lo que va a pasar en el futuro. O sea que ya tu vida y la mía estarían escritas, bastaría leerla. La teoría del caos, nuevamente, nos salva de esa falta de libertad que está dentro de esa rama de las matemáticas. Si no, la vida sería una pesadilla. Pero, si las matemáticas lograran dominar el mundo... estuviera todo escrito, digamos. Además que yo como matemático probablemente no tendría trabajo, porque estaría todo escrito, o sea... Hay una anécdota, a lo mejor tú la conoces, yo la he escuchado, una anécdota muy bonita que parece que Heisenberg y un señor Bohr, puede ¿sí? ser. Estaban aislados en los Alpes. Había habido un aluvión, se cortó el agua que salía era un agua muy mala, y uno de ellos, creo que un matemático, le dijo, señores, solo tenemos agua sucia para lavar los platos. Y comparó a la matemática y a las descripciones con esta agua sucia. Es la única agua que tenemos. Es una agua sucia, pero es la única agua con la que podemos lavar los platos y que podemos tomar. ¿Se puede decir un poco eso de las matemáticas, que son el única agua sucia que tenemos en este refugio? En mi conocimiento yo diría que, fíjate, a ver, lo pienso por lo siguiente. Yo creo que si voy al ámbito del modelamiento o modelar la realidad, ¿no es cierto? La palabra realidad, la naturaleza, digamos, efectivamente es el agua, más sucia o menos sucia, que nos ha permitido aproximarnos a modelos, pero no de una manera total. O sea, hay cosas que se nos revelan inmodelables de alguna manera, que no podemos hacerlo. Pero decir que es el única agua sucia, o el única agua, o el único lenguaje que te permite captar lo que somos, ahí nos quedamos cortos. O sea, yo creo que hay otros lenguajes. Es decir, pasamos por la noción de verdad. Yo creo que dentro, circunscrito al lenguaje de la matemática, obtenemos una cierta noción de verdad. Pero no es la única verdad. Si yo quiero modelar a Christian Worken, que me está mirando fijamente, y le aplico un modelo matemático, por cierto, que estoy a años luz de poder hacer eso. Por cierto, y es un pensamiento muy profundo, pienso que hay una imposibilidad en hacerlo, que ese lenguaje, esa agua, para modelar a Christian, no hay bautismo que te la dé. Hay otras maneras de verlo. En eso yo creo en el lenguaje de la poesía, creo en el lenguaje tal cual, el que estamos hablando, que te da otra noción de verdad, que es complementaria. O sea, la matemática, la ciencia, en general, es una opinión bien personal, no agota para nada, y qué bueno que sea así, el ser que somos. Si esa agua, no tan sucia, te permite entender tal vez cómo fluctúan estas burbujas en el vaso, cómo giran los astros en el universo, lo cual es maravilloso. Pero gracias a esos mismos astros, yo creo que no agotan el problema. Hay otras verdades. La verdad está aquí, entre tú y yo, y esa verdad no la va a capturar la matemática. A ti te gusta mucho, me dio la impresión por algunos artículos que leí, aparece citado varias veces en literatura, te gusta mucho Jorge Luis Borges. Ahora veamos, desde un punto de vista matemático, de esta matemática de la que tú estás hablando, digamos, una matemática plástica. ¿Qué es lo que puede ser interesante en Borges? Matemática y Borges. Bueno, Borges, como muchos de mi generación, yo creo que no soy el único, es alguien que nos tocó, nos interpeló muy, muy de cerca. A mí me tocó conocerlo cuando vino a Chile, etc. A ver, en la prosa de Borges, la poesía es otro cuento, podríamos referirnos a eso. En la prosa de Borges, yo te digo, en los tiempos que yo comencé a leerlo, estaba todavía en los últimos años del liceo, los primeros de la universidad, hay un rigor del español que lo utiliza, por decirlo de alguna manera. Hay una lógica interna del discurso en estos cuentos, ¿no es cierto?, en los relatos o los ensayos de Borges, que tiene un aroma al rigor de las matemáticas. En el estilo, primero que nada. Es tal vez, no son teoremas, por decirlo así, pero Borges parte con una premisa y trata o te hace pensar que al final del texto va a haber una demostración de esa premisa. El problema es que te pierde por el camino, porque lo hace con muy mala intención. Si tú vas al Cuento del Sur te das cuenta. Pero hay un rigor en el estilo que se parece al de las matemáticas, primero.
Segundo, que Borges toca muchísimos de los temas que son los grandes temas y que van a seguir siendo de la matemática, digamos, asociada a los griegos o de la lógica, qué sé yo. Cuando tú ves en Borges las historias de la eternidad, te das cuenta de eso. ¿Ah? Habla de Georges Cantor en un momento, que es un gran matemático. O sea, Borges tenía una gran cultura dentro de lo que se puede tener no siendo matemático en las matemáticas, de manera que te interpela de esa manera. Después, Borges juega muchísimo con las paradojas, y las paradojas siempre han sido un caldo interesantísimo para crear a nivel de las matemáticas. Yo me acuerdo de una pequeña historia que se llama el argumento ornitológico de Borges, no sé si tú la recuerdas. Sí. Dice que sueña y que soñó con unos pájaros. Entonces dice, bueno, yo sé que, pongamos que hubiesen sido 10, pero no estoy seguro si eran 10. Entonces dice, bueno, pero si no eran 10 serían 9, y al final empieza a descender en el argumento y no puede saber cuántos pájaros son, y finalmente con una lógica muy especial dice, luego Dios existe. ¿Ah? Es un juego de avalorios, por supuesto, pero Borges lo hace muy bien y a mí me provoca eso. O sea, tú encuentras en relatos de Borges, en algunos de ellos, la metáfora de grandes problemas matemáticos. ¿Ah? Grandes problemas del modelar, lo que yo te hablaba, lo citaba recién a los cartógrafos. Lo de los cartógrafos es la mejor metáfora, a mi juicio, para mostrar los límites del lenguaje, cómo la matemática puede agarrar la realidad. Si yo quiero agarrar la realidad, finalmente, con todo lo que te he dicho, quiero hacer el modelo perfecto, que interprete, que me permita predecir a través del lenguaje matemático dentro de una realidad todo lo que va a pasar a futuro. Tendría que mirar solo lo que hay en la realidad, ¿entiendes? O sea, y eso lo da Borges, ¿no? Borges y otros autores. Hay detrás de estas matemáticas aparentemente frías, hay personajes tremendamente apasionados. Ya citamos a uno. Hay un personaje o un gran matemático húngaro que parece un personaje salido de un cuento de Borges, que es, tú lo citaste recién, es Paul Erdős. Correcto. Creo que tú lo conociste. Sí. Me gustaría que contaras la historia de este matemático. Bueno. Qué interesante conocer esa otra dimensión humana, digamos, de los matemáticos. Paul Erdős Es borgiano, tú no puedes... Sí, es un hombre absolutamente genial desde muy pequeño. Bueno, el niñito que calculaba números mentalmente de una manera salvaje. Es húngaro él, ¿no? Húngaro, judío húngaro. Y fíjate que es el hombre llevado por una pasión. Yo lo llamaría ese hombre que no existe en ninguna parte, o que existe muy rara vez, dimensionado en una línea con una sola pasión, las matemáticas. Fíjate que, citando a Borges, porque ahí es una paráfrasis de Borges lo que voy a decir, para él la medida de su tiempo era hacer o no hacer matemáticas. No había otra. Fíjate que no se casó nunca. Él mismo confesaba no haber tenido nunca una mujer. No tenía ni cama propia. Andaba por el mundo como estos poetas griegos, ¿no es cierto? Presocrático. Claro, andaba viajando. Era la oralidad de ir, conversar, y él llegaba a un lugar, a una universidad o a la casa de un colega, no tenía un puesto permanente. Y le pagaban por ir a dar una conferencia. Él llegaba y decía textualmente, tengo el cerebro abierto. ¿Pero abierto para qué? Solo para hacer matemática. Era un profundo amigo de los números. Un amante de los números. Claro, y una intuición salvaje. ¿Ah? El tipo se parecía un poco a Borges en el sentido que vivía con su madre. Y andaba con su madre para todas partes. De hecho, cuando muere su madre es un tremendo golpe para él. Tuvo alrededor de 1.500 trabajos a lo largo de su vida, con coautorías múltiples en el mundo, y atacó. Muchos matemáticos de otras áreas dicen, mira, Erdős era muy astuto, muy clever, como dicen, ¿no es cierto? Pero son problemas de juguete. Hoy en día la comunidad se ha dado cuenta que no es así. Es decir, atacó lo inevitable. Creó técnicas para decir, no hay tal milagro, sucede porque lo permiten las matemáticas que suceda. Y en cada parte que iba por el mundo, estaba 2 o 3 días y decía esto. Fíjate que en una ocasión Erdős está en el hospital porque le había dado una crisis cardíaca, y el médico le dijo, tiene que estar en reposo, señor Erdős. En Estados Unidos lo pillé esa crisis en algún momento. Y viene el médico a verlo y lo encuentra con 5 matemáticos, colegas, con los 5 trabajando en problemas distintos.
Y él me dijo, oye, pero esto no es posible. Dijo, no, pero yo tengo que vivir, le dice. Esto es lo que yo hago. Si usted me lo quita, me muero. Él tomaba, por ejemplo, café en cantidades asombrosas, Ritalin, de todo ese tipo de cosas que uno se los da a los agentes secretos de repente, ¿no es cierto? Claro. Él lo hacía. Y los colegas muy preocupados, trabajaba del orden de, no me recuerdo, pero 15, 20 horas diarias. Viejo, murió a los 80 y tantos años. ¿Eh? Entonces le decían, pero no hagas eso, te estás matando. Sin embargo, él decía, mira, un matemático, él inventó esa cosa, es una máquina que convierte todo excitante en teorema. Él era una máquina, pero con un profundo sentido del estilo matemático, de la poesía en matemática de la que hablábamos antes. La estética de la justa línea de tomarla de un libro que él decía que era el supremo hacedor. Por otra parte, ayudó a entusiasmar y formar muchísimos jóvenes. Le interesaban muchísimo los jóvenes que se dedicaban a la matemática. Y un hombre que yo diría que vivió toda su vida con dos maletas terribles, llegaba a un lugar, ocupaba un hotel, una pieza, en cierto sentido mirado afuera es muy triste. Es como un vagabundo. Un vagabundo de los números, un vagabundo de los digamos. números. Andaba por todo el mundo dando vueltas. Tú lo ves o ves la foto con unas chaquetas, pero es casi... Era un hombre muy marginal y a la vez estaba completamente en el centro. Un hombre entregado, completamente devorado por una pasión. Me recuerda a otro pensador, no sé por qué dice la relación, que por lo vagabundo será también por el hecho de no tener pegue, porque vivía en los restaurantes en Francia, que es Cioran, un desesperado, que es un rumano. Sí. ¿Ah? Hablemos un poco de lo de ellos, el tema de lo inevitable. Volvamos un poco a eso porque me inquietó. O sea, a ver, ¿en qué sentido atacó? Tú dijiste, atacó lo... Lo atacó, es decir, a partir de las probabilidades, la teoría de las probabilidades, que es todo un cuerpo en la matemática, él en esa área elaboró mecanismos, produjo herramientas, procedimientos que te permiten de agarrar un poco eso. Te doy ejemplo, cuando hablo inevitable, porque de repente no se comprende bien. Si yo tomo nuestro ADN, ¿ah? Que tiene millares de componentes, ¿no es cierto? Probablemente alguien te podría decir, allí solamente ese ADN es el producto de la evolución biológica dentro del marco darwinista o darwiniano de la evolución, ¿no es cierto? Sí. Que hay una historia, cierto. Pero Erdős, el astuto Erdős, te diría, mira, como es tan grande el sistema y hay tantas conexiones, debe haber algo que no tiene que ver con la evolución, que aparece inevitablemente a partir de cierto tamaño de un sistema. ¿Me entiendes? Entonces, si yo empiezo a tirar conexiones al azar entre objetos, aquí en la mesa empiezo a tirar, hay puntos y los uno al azar, de alguna manera, no 10 puntos, miles, cientos de puntos, después de un tiempo Erdős miraría esto y te diría, mira, a partir de los 1000 puntos, inevitablemente voy a poder ir desde este punto que está en el extremo de la mesa, como en un puente, hasta donde estás tú. Y lo demostraba. Y eso es importante, porque generalmente nosotros tenemos una manera de explicar fenómenos diciendo es mágico, es azar, es casual. Ahora, eso tiene algo de maravilloso y de pavoroso. También. Si uno mirara la línea de la vida de un hombre, de esta teoría, ¿no es cierto? De que hay no pasos existe lo inevitables. ¿Ah? Habrían pasos inevitables, dices tú. Uno podría cambiar. Hay una película alemana que acaba de salir, que todavía no ha llegado acá, que es la historia de un personaje que llama a su novia, voy a resumirlo rápidamente, porque está desesperado por conseguir un dinero, porque si no va a tener que asaltar un banco, porque si no tiene que devolver un dinero que le desapareció, está metido con líos de mafia. Y la novia le dice, no, espérame, yo voy a llegar antes que salte del banco y yo me voy a conseguir plata con mi padre. Y la película parte cuando ella cuelga el teléfono y todo el trayecto desde el momento que sale a la casa a hablar con el padre, lo que le va pasando en la calle, hasta llegar al banco. Correcto. Llega al banco, está asaltando el banco justo en ese momento, el tipo está desesperado y la matan a ella. Y ella dice, no, en el momento que está muriendo, y vuelve para atrás, y van todas las cosas que van pasando en el trayecto, cada una de esas cosas podría haber sido inevitable. Y se va contando la historia. Claro, pero ahí es otro tipo de inevitable. Aquí es por la aglomeración de un efecto repetitivo. Lo que tú me cuentas tiene que ver más bien con lo que ya hablaba de la teoría del caos. Tú me cuentas un cuento, te cuento otro cuento, de alguien que tú conoces, de Piglia, ¿ah? Sí. El escritor. Sí, Ricardo Piglia. Respiración artificial. Sí. Segunda parte. En respiración artificial hay un muy buen ejemplo de lo inevitable, pero no en el contexto de Erdős, sino en el contexto de teoría del caos, de cómo una pequeña perturbación te puede haber cambiado completamente tu futuro. ¿Ah? Yo no sé si te recuerdas
que me parece que es un polaco, estudiando un doctorado con Wittgenstein en Londres en el año 38, y que va a buscar una referencia a la biblioteca sobre Hippias, el sofista, digamos. Y en el British Museum se equivocan y le dan Mi lucha de Hitler, HI. Y bueno, el tipo obviamente se da cuenta, pero 38 estamos hablando, lo lee y era una nota con pie de página y de repente, por esa pequeña coincidencia que era el error en el catálogo de una HI que estaba mal clasificada, se da cuenta o cree darse cuenta que Kafka se habría encontrado, ¿no es cierto?, con Hitler en un café, ¿ah? ¿No es cierto?, en Praga, me parece. Parte a Praga, porque es una tremenda cosa, digamos, analizar ese fenómeno, ver la historiografía, ver las trazas. Vaya, lo pilla la invasión, tiene que escapar en un barco arbitrario, llega a Buenos Aires, porque no sabían dónde había partido, y él está contando la historia en la región de Entre Ríos. Una pequeña condición de la lectura de un libro mal clasificado, obviamente le había cambiado la vida. Ahora, la pregunta es, esto es el relato, obviamente que estamos hablando de una ficción, pero en la realidad uno podría hacer lo mismo, lo que tú me cuentas del banco. Siempre ocurre, lo cual muestra que condiciones de borde en un instante del tiempo muy específica te pueden cambiar la vida. Esta conversación te cambió la vida, no porque sea probablemente tan interesante, es porque existe, porque está existiendo. Hay una pequeña perturbación. Entonces, en ese sentido, tú tienes lo inevitable. El otro que juega muchísimo con la coincidencia y lo inevitable es otro escritor que también tiene mucho de borgiano, probablemente, por eso me gusta a mí, que es el norteamericano Paul Auster. Paul Auster, claro. Estaba pensando en eso en la película, la última, Lulu on the Bridge. Sí. Está articulada sobre esta idea. A mí, la película me tocó verla en Francia, digamos, y está articulada allí, ¿no es cierto? El tipo que toca su jazz, digamos, y le llega un balazo. Bueno, hay una cosa onírica también que pasa ahí, pero es increíble. También lo inevitable. O sea, es la pequeña perturbación que ocurre en un momento de tu vida que te cambió tu vida. Ahora, claramente, ahí no puedes predecir, solo contar. Es contar la historia. ¿Qué puente puede haber o qué interés puede tener un matemático en meterse en la biología? Yo sé que por ahí de repente tú has incursionado y has tenido tus filtreos con Darwin y compañía. Mira, ¿de dónde viene un interés ahí de los matemáticos de flexibilizar, de buscar más? Ahí el cuento es muy profundo. Por una parte, en este momento de la humanidad a fines de milenio, ¿no es cierto?, la biología la vemos alzarse como la gran caja de descubrimientos y también de Pandora. Aparecen miles de cosas. Entender en el sentido de tener un lenguaje matemático o un lenguaje para comprender lo que pasa en la biología es una cosa en la cual no hemos sido tan exitosos como en la física. De manera que hay que crear el lenguaje para comprender ciertas cosas de la biología. Entonces ahí hay un enorme desafío, porque después de todos los estudios que se han hecho de la evidencia biológica o genética que se tiene del ser humano, etcétera, los modelos matemáticos realmente que permiten predecir comportamientos biológicos han sido escasos. Por lo tanto, uno podría pensar que la matemática o ese lenguaje que se adapta muy bien a la física ya no se adapta también a la vida en general, no solo al ser humano, por supuesto. Y ahí hay un tremendo desafío. Yo como científico, eso me desafía. Yo pienso honestamente que no vamos a comprender el ser humano a partir del lenguaje, te lo dije hace un rato, digamos, ¿no es cierto? Un lenguaje que, oye, esto eres, punto, sería terrible, sería, oye, olvídate, eso me parece que sería una pesadilla. Sin embargo, sí, por ejemplo, a nivel de lo que es un sistema neuronal, ¿ah? Nuestro cerebro, el conjunto de neuronas, es una tremenda red donde hay cosas inevitables en el sentido de Erdős, donde hay cosas que yo puedo modelar matemáticamente y se han hecho enormes progresos. Y es un desafío. O sea, yo te diría que la relación, saber lo que es la memoria, la relación mente-cuerpo, que es un problema filosófico, el puerto de una casa, por lo demás, son problemas que hoy en día son atacados por redes de científicos, donde no solo hay matemáticos, hay físicos, biólogos, ciencias cognitivas, etcétera. Y es el tipo de gran desafío que enfrenta la ciencia contemporánea mirando ya de cara al próximo milenio. Por ejemplo, para mí, observar un hormiguero... Eso te iba a preguntarte, decir, que tu pasión por las hormigas. Es milagroso. ¿Cómo se llama esa ciencia? Mirmicología. ¿Cómo llegaste, antes que entres, cómo llegaste, la historia es bonita, cómo llegaste a la mirmicología? Mira, hay una historia de cuento ahí también. Sí, casualmente, o sea, el tipo de temas que yo hago, que en ese tiempo hacía matemática, estoy hablando de los años 80 aproximadamente,
tiene que ver con autómatas, que son entes muy simples que intercambian información y funcionan entre ellos y emerge una cualidad interesante. Yo trabajaba en eso, había escrito algunos trabajos ya en ese tiempo, y un día en Grenoble, en Francia, recibo una carta al borde del verano, escrita a mano, y me la enviaba un tipo pidiendo mis trabajos, y me dice porque sus trabajos probablemente tienen que ver con la explicación de cómo funciona un hormiguero. ¿Ah? Se declara mirmicólogo, y lo más sensacional es que este tipo estaba preso en París de por vida, no decía por qué. Bueno, más allá de la anécdota, después yo he averiguado lo que pasó con él, etcétera, y es un tipo que murió a esta altura. Me apasionó porque esa relación. Entonces empiezo a examinar y veo que a través de la mimicología, el estudio de las hormigas, hay cualidades en común con sistemas donde hay muchos elementos también, como el cerebro. ¿Por qué? Porque en las hormigas, en un hormiguero yo no puedo decir que hay un ingeniero, un seremio, un jefe. No hay una jerarquía. No hay una jerarquía, digamos, biológica, en el sentido que hay diferentes castas de hormigas, pero no hay una jerarquía en el que dice, mira, vamos a construir el nido, yo soy el jefe, tú haces tal cosa o tal otra. Las hormigas no saben lo que están haciendo. Emerge ahí un comportamiento donde cada uno tiene una información local, sin embargo se puede construir, se puede hacer, se puede estructurar y aparece una complejidad enorme. ¿Y cómo se arma esa complejidad si no hay una...? En eso están los científicos hoy en día, no solo los mimicólogos, los matemáticos. Sería largo de explicar, pero los principios son simples. Es decir, por ejemplo, que las hormigas armen el nido, obedece a un principio de excitación frente a que se empieza a construir una cosa al azar en un momento y que todas saben hacer lo mismo. Y una se equivoca y la otra no se equivoca y van armando, lo mismo pasa con las abejas. Eso está explicado. O sea, el cómo se pueden hacer cosas complejas sin que haya una jerarquía. Hay modelos que permiten construir los hormigueros, que permiten construir las abejas. Y ahí se hace esta analogía con las redes neuronales. Evidente, porque si cuando tú eras niño, probablemente ibas a un hormiguero, lo mirabas y con alguna maldad matabas unas pobres hormigas, ¿no es cierto? Sin embargo, el hormiguero seguía funcionando, estable, robusto en el tiempo. Nosotros también, nuestras neuronas, cada una neurona no podemos decir que es inteligente. Una neurona, por más que la mire, no voy a encontrar ahí la relación de mente, está en la red, en la unión de todas. Algunas falibles porque se mueren, probablemente cometen errores en la señal. Sin embargo, el todo tiene una estabilidad que dura al día de hoy 70, 80 años, ¿no? En un ser humano, y los años que sea en un organismo viviente. De manera que, ¿cuál es el gran paradigma al día de hoy? La ciencia en general ha sido sumamente exitosa en decir, para entender voy a la parte, el reduccionismo. Si yo entiendo bien el ladrillo elemental, ergo voy a entender el fenómeno. Lo que te estoy hablando acá, sistema nervioso, red internet, por darte otra gran red mundial, hormigueros, insectos sociales, son sistemas donde no basta en absoluto conocer a la perfección el ladrillo elemental, que podría ser en un caso la hormiga, en el otro la neurona, para comprender lo que allí emerge. Se llaman sistemas complejos, que es un tremendo desafío al día de hoy. ¿Qué tienen en común unos con otros? Hay cosas. El entender eso, yo creo que es uno, no el único, obviamente, de los grandes desafíos de la ciencia para el futuro. Y allí hay que crear nuevos lenguajes, donde se toman las matemáticas, las probabilidades, la teoría ergódica, las ciencias de la informática, pero que todavía falta. Hay ahí un enorme campo para volverse prácticamente loco, y que a mí me satisface mucho porque está lleno de problemas. Y donde hay un problema, hay una pasión. Tú eres de Antofagasta, Eric. ¿Estudiaste en Antofagasta? Estudié en el Liceo San Luis. Creo que fuiste reprobado cuando chico una vez en matemática y tuviste que estudiar en el verano para las matemáticas. En ese momento no sospechabas que ibas a convertirte en un matemático. Ahí era como una hormiga. No tenía idea de lo que iba a pasar conmigo. ¿Cómo se produce esa conversión? Esa es la primera pregunta. Ya. A ver. De un niño que es reprobado en matemáticas y de repente descubre que las matemáticas son su pasión. Fíjate que reprobado significa que en ese tiempo se dan exámenes en diciembre, y me parece que incluso en matemática y física, no solo en matemática, para marzo, o sea, para dar los exámenes antes de empezar, y si te iba mal de nuevo, repetías de curso. Es bastante mejor, más flexible que ahora. Ya, bueno, menos mal. Sí, por suerte. Por Entonces, la cosa es que mi madre, obviamente, estaba muy molesta con esta situación y me puso un profesor particular. En pleno verano en Antofagasta, imagínate tú, yo no ir a la playa, qué sé yo. Y este profesor,
que el apellido era Mantilla, no lo he vuelto a encontrar, lo digo acá como quien tira una botella al mar. No sé lo que hizo. Yo partí muy molesto con esto porque me cargaba. Yo pensaba que no era interesante, que no me gustaba y que era difícil. Me cambia de tal manera, en ese verano, esa lección particular de ese profesor, que al final del verano obviamente pasé los exámenes que tenía y me convertí. Antes era uno flojo, qué sé yo, era uno de los mejores del curso y no paré de ahí. O sea, era un come libros en matemática. Yo veía un ejercicio y mi pasión era resolverlo. Me volvió loco eso. Tomaba los libros de la época, el Holland Knight y otros, y hacer ejercicio. Medía parte de mi tiempo, o sea, me dediqué a eso completamente. Me obsesioné con ese lenguaje. Ahora, el cómo específico de ese maestro no lo sé. Ahora, ¿cuál es la receta? Más que receta, ¿qué es lo que hay allí que gatilla esto? Yo creo que ese hombre tenía entusiasmo por lo que hacía. Y eso no es solo válido para las matemáticas. Si alguna ocasión de tu vida, un joven sobre todo, tiene al frente a alguien que le transmite entusiasmo por algo, en este caso para mí fue las matemáticas, te cambia el mundo. Ahí hay una pequeña perturbación en un verano pretérito, que, bueno, yo no fue el caso de Hippias y Hitler, digamos, que me permitió hoy en día tener vastos entusiasmos. O sea, el día de hoy mis entusiasmos no son solo una matemática, pero yo se lo agradezco a ese profesor porque transmitió entusiasmo. Aquel maestro, para mí el verdadero maestro, es aquel que en algún momento te transmite entusiasmo. Bueno, Eric, yo te agradezco mucho por ser tú también de alguna manera un profesor mansilla en sentido más amplio, ¿no es cierto? En el mundo cultural chileno, un entusiasmador, ¿no? Y cuánto me hubiera gustado cambiar en este camino inevitable y que hubiera tenido yo a alguien que me transmitiera este entusiasmo y esta pasión por la matemática y los números. Muchas gracias, Eric, por estar acá en La Belleza Pesada. Gracias a ti, pero tú tienes otros entusiasmos. Sí. Opinión, conversación, políticas públicas, debate. Todos los jueves, opinión pública. ¿Sabías que en la construcción de este edificio participan más de 600 personas? Y no solo arquitectos, ingenieros o mano de obra especializada, hay muchas más alternativas. Ahora tú también puedes construir un futuro, el tuyo, con visión y plenamente informado. Somos Alternativas Académicas El Mercurio. Nos vemos en Canal 13 Cable. Alternativas Académicas, pronto en Canal 13 Cable. El 18 en Viña. Todo un panorama. Canal 13 Cable. Empresa y actualidad. Cultura y conversación. Deporte, aventura y vida. Una televisión para vivir. Canal 13 Cable. Territorio abierto.